¿Qué tal, compas? Ya de regreso. Miren, este video es también para romper algunos mitos y para que terminen de bajar del altar a este delincuente y entiendan de una vez por todas que el cártel de Sinaloa es mucho más que una persona que era la más mediática, por llamarlo de alguna forma. Solo pregúntense, ¿cuántas veces han escuchado hablar en el último año de El Azul? Por ejemplo, de Juan José Esparragosa. No, no se habla de él. Y era tan jefe como lo era el Chapo. Es tan jefe como lo era el Chapo. O del Mayo, no se habla de ellos. Y son tan jefes como lo era el Chapo. El cártel de Sinaloa tenía 4 cabezas visibles y cortaron una. Así es que el cártel sigue operando. Entonces, cuando les vengan a venderle esa jalada de que, oh, detuvieron al Chapo, que pues, desde mi punto de vista fue una entrega pactada completamente, por muchos antecedentes de los que, eh, vaya, ya he hablado aquí. Cuando les vengan a decir que debido a eso ellos hicieron algo muy exitoso, pues no es cierto. Solo para empezar con un dato. La fortuna calculada de Pablo Escobar Gaviria en los años que operó en el narcotráfico en Colombia se calculó, escuchen bien, en 25.000 millones de dólares. Al Chapo lo hacen el, el grande, no sé, el todopoderoso Chapo, porque aparece en Forbes con una fortuna no mayor a los 2.000 millones de dólares. Entonces, esto es nada más para que se den cuenta cómo nos vendieron una fantasía desde hace mucho tiempo de que al detener al Chapo se acababa el problema en México, que se detenía al gran capo, no, para nada. Les voy a leer datos para que se den cuenta las diferencias que había entre estos dos. Ahora, ojo, no estoy aplaudiéndole a Pablo Escobar, por supuesto que no. Yo lo que más bien quiero hacer con este video es que terminen de bajar del altar todos esos que se presignan delante del Chapo a este delincuente. Por favor, debemos de dejar de seguir contribuyendo a esa cultura del narcotráfico. De verdad es una irresponsabilidad leer comentarios de gente que dice que, ay, detuvieron al Chapo, ahora sí que vamos a hacer. O ya va a salir libre el patrón. No manche. Les leo estos datos. Si bien es cierto, dice, el Chapo era el criminal más buscado del mundo, en algo que me parece muy extraño también que los Estados Unidos lo hayan colocado ahí, y era el principal narcotraficante, estuvo muy lejos de llegar al poder, la fortuna y la capacidad de generar terror de lo que en algún tiempo provocó Pablo Escobar en Colombia. Joaquín El Chapo Guzmán fue tan despiadado y efectivo en su carrera criminal como para llegar a ser considerado el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Amasó hasta el momento de su captura una fortuna estimada en, fíjense, en 1.153 millones de dólares, gracias a desarrollar una red de narcotráfico que vendía droga a 40 países distintos. Ojo con esto es muy importante. Una red de narcotráfico que distribuye en 40 países distintos y que solamente le aporta 1.153 millones de dólares. Qué raro. No, no es raro, compas. Quiere decir que el Chapo tenía socios que se distribuían la riqueza. O sea que el cártel de Sinaloa, esto corrobora lo que les dije en un principio, esto corrobora que el cártel de Sinaloa no estaba encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Como líder, dicen aquí en el artículo, del temible cártel, alcanzó un poder de fuego que le permitió ser el responsable del asesinato de entre 2.000 y 3.000 personas,
según lo que él mismo confesó. Pero este prontuario, pregunta la nota, ¿es suficiente para considerarlo el mayor narcotraficante de la historia? Sin duda lo ubica entre los más importantes, pero probablemente no le alcance para superar a Pablo Escobar Gaviria. A pesar de no estar tan diversificado en producciones y mercados como el de Sinaloa, el cártel de Medellín, que dirigía Pablo Escobar, colombiano que llegó a controlar el 80% de la cocaína que se vendía en Estados Unidos y en el mundo en la década de los 80, le permitió acumular la mayor fortuna del país y, según la revista Forbes, llegó a ser el séptimo en esta lista que algunos analistas establecieron con una fortuna de 25,000 millones de dólares. El Chapo apareció en el lugar 751. Para que se den cuenta de lo que se habla, ¿no? Perdón. A diferencia del Chapo, que centró sus esfuerzos militares en la lucha contra otros cárteles enemigos y contra las autoridades estatales de nivel local, Pablo Escobar le declaró la guerra al gobierno, al Estado, con el objetivo preciso de evitar que se permitiera su extradición a Estados Unidos. Asesinó a 2 ministros de justicia, a 4 candidatos a presidente, a 11 magistrados de la Suprema Corte, a varios jefes policiales y a Guillermo Cano, director de un diario, El Espectador, el más importante de Colombia. También se deshizo de cientos de jueces, fiscales y policías que pretendieron investigarlo, y fue responsable de numerosos atentados que llegaron al extremo de derribar un avión civil de Avianca, asesinando a 110 personas. En total, las autoridades lo consideran responsable directo o indirecto de unas 10,000 muertes. Gracias a ese baño de sangre le ganó la guerra por la extradición al Estado, ya que la reforma constitucional aprobada en Colombia en 1991 la prohibió explícitamente. Pero no consiguió quedar impune. Tras perseguirlo durante años, un comando especial integrado por miembros de la Policía Nacional y agentes antidroga junto con el ejército estadounidense, el ejército y agentes antidroga estadounidenses lo mataron el 2 de diciembre del 93. 2 personalidades y 2 contextos muy diferentes. El cártel de Sinaloa tiene 4 grandes dirigentes que se distribuyen el país en 4 regiones: el Chapo, el Mayo, el Azul y los hermanos Beltrán Leiva. En el caso del cártel de Medellín, actuaban junto con él Gonzalo Rodríguez, junto con Pablo Escobar, Carlos Líder y los hermanos Ochoa, que distribuían las regiones, los mercados y los centros de producción. Se respetan en términos de jerarquías en los cárteles, pero tienen sus tensiones porque son distintos. Son diferentes grupos de traficantes que se confederan con el propósito de tener mayores beneficios de mercado. En ambos casos están presentes las lógicas similares: el uso del poder de fuego para imponerse a otras bandas criminales y el del dinero para infiltrar los organismos de seguridad locales y así controlar el negocio de la droga. Pero a medida que los cárteles crecen, se desata un conflicto creciente con el Estado y con organizaciones rivales. En el caso del Chapo, con el cártel de Tijuana y esta guerra que vivieron durante muchísimos años y siguen viviendo. Y en el caso de Pablo Escobar, con el cártel de Cali. Pero hasta ahí llegan los parecidos más importantes. La magnitud de lo que alcanzó a representar Pablo Escobar es muy distinta a la que logró Joaquín Guzmán Loera, en varias dimensiones. Pablo Escobar en su momento manejaba la mayoría de los eslabones de la cadena productiva de la cocaína que se vendía en Estados Unidos. El cártel de Medellín estaba mucho más cerca de encarar el verdadero significado de un cártel, que es una organización que controla todas las distintas fases del negocio. Mientras que los especialistas destacan que el cártel de Medellín tenía una estructura mucho más jerárquica que el de Sinaloa, Pablo Escobar era el jefe indiscutible. En el otro cártel, es decir, en el del Chapo, él comparte su liderazgo con otros capos. La trascendencia pública alcanzada por los 2 personajes es otro punto de contraste. Pablo Escobar tenía fuertes ambiciones políticas, llegó a ser congresista,
y aún después de abandonar la carrera política, influyó con éxito en las decisiones tomadas en las altas esferas del gobierno. No tengo dudas, dice un politólogo de nombre Juan Carlos Garzón Vergara, especialista en narcotráfico y crimen organizado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, dice, no tengo duda de que el Chapo intervino en política, pero no de manera tan abierta como intervino Pablo Escobar. Lo mismo ocurre si se considera lo que significa uno y otro para los colombianos y los mexicanos. Esto es interesante, escuchen. En Colombia, Pablo Escobar representó para varias generaciones la posibilidad de ascender en la escala social a partir de actividades ilegales, mientras que el Chapo Guzmán es un símbolo importante en México, pero uno de tantos que ha habido en las últimas décadas. Y esto es muy cierto. El Señor de los Cielos, el Caro Quintero, eh, y de ahí, ¿no? El jefe de jefes, en fin. Estas diferencias no solo tienen que ver con las personalidades e historias de los protagonistas. La sociedad colombiana es muy distinta a la mexicana y el mercado de las drogas en los 70s y los 80s es muy distinto al de los 90s y los años 2000. Son dos sistemas políticos distintos. México es un país federado donde cada estado tiene ciertos niveles de autonomía y donde la apuesta es conquistar el poder local sin tener la pretensión de escalar a nivel nacional. Es mucho más difícil en Colombia dar el salto de lo local a lo nacional. Por otro lado, en un contexto en el que aún no existen tantos controles contra el narcotráfico, en los 80s para Pablo Escobar era más fácil controlar todos y todos los eslabones de la cadena productiva y conseguir ganancias siderales sin correr tantos riesgos. El cártel de Sinaloa pudo diversificarse y expandirse por gran parte del mundo, algo con lo que el cártel de Medellín ni siquiera soñó. Lo consiguió gracias a tener una estructura fragmentada mucho más parecida a una red en la que cada eslabón tiene un grado considerable de independencia. El cártel de Sinaloa fue afectado por las capturas de muchos referentes, lo que distribuyó el poder de una manera más horizontal, a tal punto que hay analistas que afirman que el Chapo tenía un perfil mucho más bajo que en realidad el perfil que tienen sus socios, el Mayo, el Azul, y tenía un rol mucho menos eh, relevante dentro del cártel, aunque tenía un rol más protagónico ante los medios de comunicación. La historia de Pablo Escobar es absolutamente irrepetible. Subió escalones en la delincuencia organizada hasta convertirse en capo, diseñó una estrategia para someter a otros cárteles transnacionales y logró controlar toda la cadena del narcotráfico. Entró al Parlamento y penetró todas las instituciones del Estado, jueces, policías, fiscales, servicios de inteligencia, y después desarrolló una guerra a muerte en la que derrotó al Estado, porque logró que la Constitución de 1991 no se permitiera la extradición. Fue algo de dimensiones mayores, mucho más grandes que cualquier narcotraficante haya logrado en la historia. Bajen del altarcito al Chapo Guzmán. En serio. De verdad, es impresionante lo que lograron ambos, sí es cierto, ¿no? Pero yo sigo creyendo que esta es una novela que nos vendieron desde hace muchos años, de poner en los cuernos de la luna después de la fuga planeada y en la que participó también el gobierno del Chapo. Nos vendieron la idea de que el que detuviera al Chapo iba a ser el héroe, y lo detiene curiosamente Enrique Peña Nieto, detener entre comillas. A diferencia de lo que pasó en Colombia con la detención con la muerte, perdón, de Pablo Escobar, que sí fue un madrazote a las estructuras criminales allá, en México pueden detener al Chapo, pueden detener al Z40, pueden detener a la Tuta, pueden matar al Chayo y pueden matar y detener a cualquiera, pero no pasa nada. O sea, los cárteles en México trabajan de forma distinta. Jamás se va a acabar. Nunca se va a acabar. El Chapo Guzmán no era el jefe del cártel de Sinaloa. Nunca lo fue. Era el que nos quisieron vender en la televisión como el capo de capos, y hasta los Estados Unidos colaboraron para crear ese mito.
La prueba es que el cártel de Sinaloa sigue trabajando. Ahí les dejo esta información. Regreso. Saludos.